estuvimos empezando a ver hace 8 días la epístola de los Efesios. Amén. Hay un programa que está en Radio Transmundial. Ese programa se llamaba A Través de la Biblia. Algunos de mi edad lo recordarán. Yo lo hice 2 veces, como en 10 años. Ese programa demoraba 5 años, continuamente, de lunes a viernes, todas las noches, 1 hora. Los bosquejos y notas, yo los tengo todos, los preparó un hermano americano que se llamó J. Vernon McGee. Y esta fue tan exitoso que los tradujeron al español y nos mandaban los bocetos aquellos en español y también por radio. Imaginen estudiando la Biblia, hermano, texto por texto, y eso a veces corriendo se gastaba 5 años. Yo estoy dando, no tan detallado, pero sí dándoles pautas para que ustedes estudien. Soy partidario que a uno no le deben dar mascado todo, o masticado, para que me entiendan mejor. Que uno cuando ya crece, uno debe desarrollar su propia dentadura. Ese ejemplo lo tenemos en los niños. Por eso a los 6, 7 años empiezan a mudar los dientes, porque ya están diciendo que, mire cómo es Dios de sabio. Los niños nacen con los dientes de leche. Porque si nacieran con los dientes grandes de una vez, serían defectuosos. Sí, señor. Por eso es que usted ve que los pequeños cuando mudan se le ven muy grandes los dientes, porque el tamaño del rostro de la cara proporcionalmente es más pequeño que los dientes que son casi del tamaño de adulto. Pero cuando va creciendo el niño y la niña, armoniza su rostro con los dientes. Dios todo lo hace de una manera adecuada, en un proceso. En la vida espiritual debe darse así. Uno debe estar hueco todo el tiempo. Amén. Uno debe producir su propia dentadura y ingerir su propio alimento sólido. Estas pautas, pues, es para eso. Póngase de pie y vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a bosquejar solamente los capítulos aquí mencionados, y les voy a decir de qué trata cada uno para que usted tome nota. Hermanos que están allá, tomen su Biblia, allá virtualmente. Si está en familia, mucho mejor. Y vamos a estudiar la palabra esta noche. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, voy a leer hasta, gloria al Señor, a ver hasta el 10 solamente. Amén. Y de ahí en adelante nos vamos así bosquejados, para que usted vaya captando la idea. Hace 8 días les di el ejemplo de la ciudad de Bogotá, donde vivimos 16 años. Y cuando yo llegué de provincia, para mí Bogotá fue absolutamente inmanejable. El estrés, la multitud, los carros, todo aquello me creó a mí mucho estrés. Y un pastor me dio unas pautas porque yo me perdía mucho en la ciudad. Una noche los ladrones me quitaron una ofrenda que me habían dado. Me quitaron la Biblia y cuando vieron que era una Biblia me la regresaron. Y hasta unas monedas que me había dado un pastor me tocó entregárselas. Un bucetero pasó y me vio en esa condición, y cuando vio que me soltaron me invitó porque me vio la Biblia. Me dijo: Dios lo bendiga, era un cristiano. ¿Por qué está usted por aquí? ¿Para dónde va? Le dije: yo voy para el 12 de octubre. Dijo: está lejos. ¿Usted por qué se quedó aquí? Era de noche, había llovido y entonces me perdí. Eso hizo que un pastor me diera un croquis. Y no cuadra por cuadra, porque Bogotá tiene en este momento casi 4.000 barrios, cuando eso tenía como 2.500 o 3.000. Entonces imagínense, pero me dio las avenidas, las carreras, las calles más importantes, y con ese mapa que lo cargué en el carro, me orienté en esa ciudad y aprendí a conocerla. Yo quiero darles el mapa de Efesios, como les di el de Gálatas y Corintios y Romanos. Veamos esta primera avenida. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? Lean, hermanas, el 2, por favor. Varones, el 3. Según nos escogió en él antes, oiga, de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Hermanas. Amén. Aleluya, qué hermosa lectura, ¿verdad, hermanos?
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. El 10 todos, por favor. Gloria al nombre del Señor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Oremos al Señor. Dígale que usted quiere entender esta epístola, que no es cualquier epístola. Los Efesios no es tan sencillo captarlo porque no tiene un tema específico. Por ejemplo, usted toma Filemón y es una carta pequeña, como es una carta personal, la entiende uno a la primera lectura. Pero Efesios no se entiende de una, hay que volverlo a leer y volverlo a releer hasta que las verdades allí impresas lleguen a ser parte ya de nuestro conocimiento bíblico. Oramos. Sí, Padre Celestial, muchas gracias. Esta noche, Señor, te bendecimos, te adoramos. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, entonar, adorar y exaltar tu glorioso nombre. También, Señor amado, compartir el compañerismo, la comunión, todo aquello que tú nos concedes en tu misericordia. Hoy hemos venido al templo, Señor amado, a bendecirte y lo hemos hecho con gozo, con alegría, con entusiasmo para ti, como es digno de ser alabado tu nombre poderoso. Nos disponemos ahora a estudiar tu gloriosa palabra. Te damos gracias por ella, por haber llegado a nuestras manos, Señor amado, este santo libro, por la dependencia que de él tenemos, por la luz que de él emana para nuestras vidas. Y te presento, Señor, una vez más el estudio de estas epístolas. Hoy la de los Efesios, profunda, una epístola para gente santa, para pueblo espiritual, una epístola llena de bendiciones, Señor amado. Por eso en esta hora te suplico que nos bendigas a través de ella y que podamos al escudriñarla, entenderla y más que entenderla, ponerla por obra y llevarla a la práctica, Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Tomen su lugar. Si puede, pues, saludar al que está por allí cerquita, dígale que Dios le bendiga. Amén, amén. Bienvenidos de nuevo. Los que se siguen sumando, ya tenemos un número mayor allí conectados. A todos ellos un abrazo muy, pero muy especial. A su nombre, gloria. Vamos entonces, hermanos, a bosquejar. El bosquejo es el esqueleto. La palabra bosquejo es eso, la estructura de un sermón o de una carta. Los jóvenes que están en la universidad o colegio, del colegio, aún en la primaria les enseñan algunos lo que se llama lectura rápida. Y es captar el contenido de una página o de un capítulo con la primera lectura. Eso requiere cierta disciplina mental. Para leer la Biblia no se puede leer así. Una lectura rápida no alcanza uno a profundizar. Entonces, por eso es que vamos a los Efesios y vimos hace 8 días pues los apartes generales, el texto clave. Vimos también, amados míos, la cadena, las palabras que sobresalen allí. Por ejemplo, tenemos esta de aceptos en el amado, lugares celestiales, que aparece mucho en esta epístola. Vimos también que fue escrita una iglesia que se levantó en uno de los centros de idolatría más fuertes de Asia Menor. Era Éfeso. Allí se levantó Diana de los Efesios, la levantaron. Corrijo, no se levantó porque un ídolo. La levantaron. Una enorme estatua en un templo grandísimo. Tenía 18 metros de alta las columnas. Las han excavado los arqueólogos y todo eso. De manera que allí se formó esta iglesia. Y en esa ciudad tan profundamente idólatra se levantó una iglesia que, al juzgar por la epístola, es una iglesia profunda en lo doctrinal. Amén. Hablemos de ella entonces, gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos el saludo. En esta parte que leímos allí, usted encuentra el saludo que ocupan los versículos 1 y 2 y luego el origen divino de la iglesia. Leamos los versículos otra vez, colóquemelos allí por favor, en los versículos 3, 4, 5 y 6. Estamos estudiando eso los domingos, empezamos el domingo y aquí vamos a reforzarlo. Nos escogió en él antes de ¿cuándo? La iglesia fue prevista en la sapiencia divina. Todo el contenido de la historia está en las manos del Dios del cielo. Amén.
Él quita y pone reyes. Él hace como Él es su voluntad en el cielo y en la tierra. De manera que la iglesia ya estaba en mente de Dios. En Dios estaba sabiendo que Adán iba a pecar y por eso proveyó el plan redentivo que empieza en Génesis 3:15. De manera que aquí se habla de antes de la fundación del mundo, preparó no la persona, óigame bien, no se crea usted el individuo, sino el modelo, el programa. El que entra allí, ¿se acuerdan cuando estudiamos la predestinación? Entonces estaba ordenado para vida eterna. El que lo rechaza no es que fue que se quedó para condenación eterna, no, a todos nos dio Dios la misma oportunidad. Este proyecto de crear la iglesia era para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la naturaleza de la iglesia, santa y sin mancha. Una iglesia no es, la iglesia de Jesucristo no es un conjunto de humanos comunes y corrientes en cualquier otro ámbito. No es política, no es social, ni siquiera religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 5, por favor. Alabado sea el Señor. Dice allí, en amor habiéndonos predestinado, el proyecto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y sigue hablando del origen divino de la iglesia. Amén. Que quede claro, la iglesia de Jesucristo no la instaló en esta tierra un hombre ni un concilio. Fue el mismo Cristo Jesús. Y la llamó, como lo hemos visto los domingos, el domingo pasado, mi iglesia. Es de Él, a su nombre gloria. Luego, después de esos versículos, usted encuentra, alabado sea el Señor, el plan de salvación de una manera bien detallado. Están los versículos 7 y 8. Veámoslo, por favor. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos esto, ¿qué? Redención. Redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Alabado sea el Señor. Es decir, aquí se plantea ya el plan, el proyecto de la salvación para el pueblo gentil. En Éfeso habían muchos gentiles griegos. Su cultura, la cultura griega era fuerte allí, y entonces los judíos estaban también mezclados allí, y a unos y a otros Dios nos abrió ese plan de salvación. Alabado sea el Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigue el apóstol describiendo allí el plan de salvación, su alcance, que es universal, versículos 9 y 10, mira hasta dónde llega el plan, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Noten ustedes que este lenguaje no es muy común en otras epístolas, es un lenguaje profundo, hablándole a una iglesia espiritual y temerosa de Dios. Amén. No crean que todo el mundo capta las verdades bíblicas. El apóstol Pedro dice que algunos son escasos, son de poca profundidad, y eso hace que los indoctos e inconstantes se aprovechen de su ignorancia. El cristiano debe tener la solidez espiritual y el conocimiento bíblico para defender sus puntos de vista espirituales. Alabado sea el Señor. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué fue lo que se propuso? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra dispensación aparece aquí y hace referencia a esas etapas en que Dios tiene un trato particular con la humanidad. ¿Recuerdan cuántas son las dispensaciones? ¿Algunos? Son 7. Amén. Recuerden algunas. La inocencia es la primera. Conciencia. Gobierno humano, sí, hermano Peter. La ley. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, el milenio, etcétera. Miren, hermanos, que las dispensaciones aquí están mencionadas y son etapas de tiempo que no son exactas. Por ejemplo, la inocencia duró poco. Esa duró poco. Adán fue creado adulto y al poco tiempo pecó, así que esa dispensación fue corta cronológicamente. Alabado sea el Señor. Y entonces de ahí para acá no hay fechas exactas de un tiempo definido. Esta en que estamos se llama la dispensación de la gracia y estaba previsto de reunir todas las cosas, judíos, gentiles, de cualquier nacionalidad, en ese proyecto del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta dispensación tiene que ver con nosotros aquí, con los ángeles allá, que están preparando lugar para nosotros. Jesús, cuando
ascendió, dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Y lo dijo hace ya más de 2000 años. Ese lugar ya debe estar preparado. Ha habido visiones, revelaciones, que ya la iglesia está para ser levantada. Este plan estaba aquí, bendito sea el Señor. Entonces habla de la iglesia, etcétera, y hace una oración por allá en los versículos 11 al 14, 15 al 23. Veamos parte de esa oración por esa iglesia. Ya había hecho la primera antes, pero aquí dice, por esta causa, oiga, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Uy, qué iglesia tan bonita esa, ¿verdad, hermanos? Amén. Miren, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué momento? Está orando otra vez por los efesios. Cuando llegaban noticias adecuadas, este hombre se postra y da gloria al Señor. Porque los efesios no dieron tanta guerra. Los gálatas sí. Por eso los llamó necios, insensatos. Sí, Señor. Los corintios los llamó carnales. Pero mire que a los de Éfeso, más bien le da gracias a Dios. Qué bueno que uno en una iglesia, hermanos nuevos y antiguos, uno se porte de tal manera que más bien den gracias a Dios por nosotros. Ay, ese amencito, hermano. Y no que estén más bien amargados. Sí, Señor. Hay iglesias, sepan, que hay iglesias que se apodera de ellas un espíritu de rebeldía y acaban y queman pastores, los funden. Bendigo al Señor que no son ustedes. Con toda honestidad se lo digo, no porque sea pastor, pero es que hay, hermano, y entran en conflictos a veces entre ellos. Y no, como que no armonizan y se les cambia pastor y otro y otro. Mire, yo conocí una iglesia, debo decir aquí por internet, en Medina, Cundinamarca. Esa iglesia, hermano, iba fundiendo hasta que llegó un hombre de Dios allí. Y descubrimos que era que los pastores que habían como que no entraban en la línea. Y este hermano, que es un hijo espiritual, se llama Evangelista Tavera, que está en Acacias. Un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Llegó soltero allá. Y este hombre, no, ya estaba recién casado era. Y empezó Dios a trabajar con él y él con la iglesia. Y esa iglesia ha tomado un impulso. Ha abierto otras. Se acabó esa, porque la tenían, ya tenía la fama, el estigma, tenía esa iglesia. Alabado sea el Señor. Porque las congregaciones, algunas se ganan un buen nombre, otras no tanto. Y a veces no es solamente social, Dios también opina de nosotros. Usted toma las iglesias de Apocalipsis, en las de Asia Menor, en el capítulo 2 y 3, y cada una tenía virtudes y defectos. Amén. ¿Cómo nos verá el Señor a nosotros en Cañaveral? Que nos vea virtudes. Estos los tenían y llevaron a Pablo a darle gracias al Señor por esa iglesia. Amén. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Capítulo 2. Bendito sea el Señor. Versículos 1 al 6. A ver, arranquemos allí, a ver hasta dónde el tiempo nos permite. Gloria al Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos en qué condición. Oigan, empieza aquí ya a desarrollar el plan de salvación. Primero se habla de esa condición y luego aquí nos dice cómo estábamos. Por eso usted va a encontrar en la epístola a los Efesios una frase muy recurrente y es en otro tiempo, recordándole a la iglesia quiénes éramos y quiénes somos ahora. Amén, Dios los bendiga. Por ese amén. Anoche tuve una reunión bonita con los hermanos que van a bautizarse. Ya son como 23, 25, incluyendo el grupo de allá de Convivir. Hermoso grupo, hermano. Y acostumbro a hacer preguntas. ¿Cuánto hace que usted se convirtió? Y siempre he notado que la persona que está segura de su transformación dice por lo menos el año. Algunos hasta el mes. Y unos poquitos el día. Amén, alabado sea el Señor. Pero algunos no saben cuándo se convirtieron. Usted empezó a ver. Y una vez alguien miró a la mujer y le dijo, mija, ¿cuándo fue que yo me convertí? Pero sabe que no es tan descabellado y así usted les dé risa. Porque si hay personas que sabe cuándo se convirtió este varón, es su mujer. Ahora sí pueden reír. Amén. Porque hay algunas que el marido no se les ha convertido todavía y viene a la iglesia. Entonces les pregunté eso porque es una experiencia tan profunda. Mire, nos dio vida cuando estábamos en esa condición en el cual anduviste en otro tiempo. Usted va a encontrar esta frase una y otra vez en Efesios y se la voy a decir de una vez para que la vaya subrayando. Vamos a Efesios, por favor, gloria al Señor.
y la vamos a buscar. Efesios, gloria al Señor. Pero en esta Biblia no es que la tengo subrayada, pero la tengo alabado sea el Señor. En otra Biblia yo tengo varias de estudio, pero esta palabra en otro tiempo se la voy a dejar de tarea y verá que me aparece como 6 veces en esta epístola para separar el tiempo antes de y después de. Amén. Amén, hermanos. Hace un mes en la ciudad de Moyobamba, en Perú, Dios me dio una noche ahí en ese coliseo un mensaje que lo llamé, algunos lo vieron, un antes y un después. Y hay que marcar eso. La vida cristiana es antes de y después de. Aquí está. Miren ustedes, estábamos en esa condición, bajo el espíritu de la potestad del aire, éramos hijos de desobediencia. Versículo 3, por favor. Aleluya. Entre los cuales todos nosotros vivimos. Otra vez la frase, ¿cuál es? En otro tiempo. Amén. Que quede claro para ustedes, iglesia, hermanos que están allá, que usted ya no está en el tiempo de antes. Si continúa en él, eso evidencia que no se ha convertido a Cristo. Y esta noche debe entregar su vida a Jesús. Uno debe tener claro y definido cuándo pasó de muerte a vida, de la potestad de Satanás a la de hijos de Dios, de las tinieblas a la luz. Alabado sea el Señor. Aquí se le recuerda en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Y luego viene ese hermoso texto, versículo 4, gloria al Señor. Pero Dios, ¿cuántos alaban al Señor por él? En esa condición estábamos, y algunos que están, sepa esto, pero Dios, que es rico en ¿qué? Por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Versículo, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿nos dio qué? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que aquí en el capítulo 2, Él explica esa bendición, gloria al Señor, y está, oigan bien, diciendo que la salvación depende de la gracia divina. Que este es un misterio para muchos. Que Dios quiera salvar al pecador por pura gracia. Que usted y yo no tenemos ningún mérito para ser salvos. Que quien tomó la iniciativa de salvarnos fue Él cuando envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Amén, hermanos. Que la paga del pecado es muerte. Sí, Señor. Amén. Entonces Él tomó la iniciativa al venir aquí. Oigan bien, a esta tierra fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Isaías dice proféticamente, todos nosotros nos descarriamos, cada cual tomó su camino. Y aquí Pablo describe esa condición, pero vino la luz de Cristo. Vino el oír la palabra, alabado sea el Señor. Amén, hermanos. De ahí la importancia de apoyar el evangelismo, hermanos. Alguien tocará a Dios con esa palabra, un tratado que se entregue, una letrica que lean. Anoche un hermano aquí nos testificó, de los que estaban allí que se van a bautizar, oyeron a ese varón, se iba a suicidar, hermano, y alistó la soga allá por los problemas que tenía. Y dice que él ya buscó la viga, y en esa estaba cuando se acordó que un evangélico le había hablado de que Dios perdona los pecados. Y a él lo atormentaba morir en esa condición. Y dice que de pronto miró la soga y más bien desistió y se fue a buscar al hermano, y ese lo llevó, dice, un domingo en la tarde. Él se iba a quitar la vida, pero lo llevaron al culto, y esa noche Dios usó el pastor con la palabra oportuna para él. Y va a ser bautizado próximamente. Miren ustedes que aquí se aplica el plan de salvación de esa manera. Denle ese aplauso fuerte al Dios del cielo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Amén. Miren que en los versículos 11 y 13 del capítulo 2, vamos a avanzar un poquito para acelerar. Los versículos 11, 12 y 13 dicen quiénes están incluidos en este plan de salvación. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, otra vez la palabra otro tiempo. Sí, ya la hemos contado 3 veces y no hemos leído seguido. Amén. Usted la va a encontrar varias veces. 5, dice el hermano Peter. Acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, nosotros. Éramos, oiga, en cuanto a la carne, eran llamados ¿cómo? ¿Quiénes nos llamaban así? Los judíos. No teníamos parte en aquello. Incluso la Biblia al pueblo le decía, al pueblo de Israel, no entrará en vuestra congregación, amén, los gentiles. Había una separación.
En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era exclusivo de Israel, pero ahora estos que nos llamaban incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que es la circuncisión es la señal entre Dios y el pueblo de Israel. Amén. Hoy la circuncisión la practican algunos médicos por asuntos higiénicos en los bebés, pero en aquel entonces era por rito y por ceremonia. A los 8 días de nacido al niño le practicaban la circuncisión como símbolo de que pertenecía a una estirpe diferente, al pueblo de Israel. Pero nosotros estábamos excluidos. Usted no encuentra iglesia en el Antiguo Testamento y los estaban excluidos, pero Dios nos abrió la puerta. Alabamos su nombre. Versículo 12, por favor. Por tanto, amén. En aquel tiempo estabais. Oiga, es la frase parecida en otro tiempo. ¿Cómo estábamos? ¿Qué más? ¿Ajenos a qué? Sigan. Noten ustedes la condición en que estábamos como gentiles. Por eso usted no se preocupe por su origen. Gócese de que sea salvo. Y no esté por allá escudriñando a ver si sus ancestros eran judíos o alemanes o de donde hayan venido. América fue poblada por migrantes y ahora se está produciendo todo este fenómeno migratorio en América, en Siria, por allá en Asia, en Europa. Este es un mundo cosmopolita, hermanos. Amén. Esto se llenó. Entonces no nos interese tanto. Interesémonos en saber que fuimos gentiles alcanzados por la gracia del Señor. Lo alabamos. Amén. Ahí está descrita cómo está esta bendición de ser parte del pueblo de Dios. Y dice más. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Versículos, óigame bien, alabado sea el Señor, 13, 14 y 15 y siguientes. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo, oigan la frase otra vez, ¿dónde estábamos? Lejos. ¿Habéis sido hechos? Yo no sé si usted se alegra por esto. ¿Cuántos vivimos lejos de Dios mucho tiempo? ¿Qué hacen ustedes lejos, algunos que me están oyendo allá, cuando hay una oportunidad de acercarnos? Cuando uno descubre esta verdad, uno corre a vivir para Dios, a aprovechar esta oportunidad. Alabado el nombre del Señor, hechos cercanos. Pero hay más, versículo 14, miren qué más dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo. ¿Cuántos pueblos? 2. Hizo de los 2. ¿Cuáles eran? Los judíos y los gentiles. Hizo uno, que es la iglesia. Por eso leímos en Corintios que hay esos 3 grandes conglomerados: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Esa conversión a Cristo nos hizo una estirpe aparte. Así no digan amén. Un linaje, y linaje es raza, es estirpe, amén. Es descendencia aparte, no es física. Pero el hecho de habernos convertido nos trasladó a una esfera diferente. Ahora ni gentiles ni judíos, parte de la iglesia de Cristo. Gentiles por origen humano, pero, oiga bien, hijos de Dios, parte de la iglesia, nuestra conversión a Cristo. Ese misterio es el que en Efesios se corre el telón y se deja ver al fondo. Amén. El apóstol dice: este misterio no fue revelado a los antiguos. Fue ahora en el tiempo de la gracia que el velo se corrió. ¿Cuál misterio? Que los gentiles éramos participantes de la gracia divina y podíamos ser salvos también. Aleluya, gloria al Señor. Esta epístola de verdad es preciosa, hermanos. Ahí está en esto. En el capítulo 3, dejemos allí para que usted sepa que allí se quitan las barreras raciales, ideológicas. Los judíos que, bueno, el judío actual, el judío de raza, todavía siguen siendo algo exclusivistas y Dios tiene un plan con ellos. Sepan que las promesas con el pueblo judío están en stand-by, están ahí esperando la oportunidad. Ese proceso se describe en Romanos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que están entrando por miles. Miren esta bendición, vamos a bautizar ahorita ese grupo, amén. Y el año entrante vendrán otros y esto seguirá. En este momento en cualquier lugar del mundo están convirtiéndose gente a Cristo. Entonces por eso Él tarda un poquito hasta que entre la plenitud. Cuando entre el último gentil se dará el rapto de la iglesia. Y entonces el pueblo gentil ya no tendrá oportunidad porque Dios se vuelve a tratar con Israel. Sepan eso, como nación. Ahora está tratando con ellos individualmente. Hay muchos judíos que están viniendo a Cristo y son predicadores. Amén. Y no son judíos mesiánicos solamente porque ahora hay unos gentiles que se las dan de mesiánicos, de judíos. No, eso no es, desde el punto de vista dispensacional, eso no es aplicable hoy.
Amén. Está vigente la gracia, la ley, amén, hasta Juan el Bautista fue, de ahí para acá viene la gracia divina. Alabado sea el Señor. Veamos el capítulo 3, gloria al Señor. Versículos 1 y siguientes hasta el 12. Colóquenos por favor y vamos allá. Amén. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. Oiga, por vosotros los gentiles. Aquí se enfoca más en nosotros. Siga siendo Pablo judío. Amén. Recuerden que la iglesia inicialmente tuvo pastores y líderes judíos. Pedro era judío, Pablo también judío. Y por eso Pedro fue llamado al ministerio entre ellos. Pero Pablo fue llamado al ministerio gentil. A él fue que Dios le reveló esta gran verdad y por eso se volvió a los gentiles, dijo. Y los gentiles empezamos a llegar y gracias al Señor por esto. Dice, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está enfocándose ahora ustedes, los gentiles, oíganme, les dice. Sea bendito el nombre del Señor. Este hombre amó, hermanos, la obra de una manera maravillosa. Para uno ser eficiente en una iglesia, escuchen hermano Peter que está en el liderazgo ya, y algunos que Dios llamará, debe uno amar ese pueblo donde lo pone Dios. Si no lo hace, no va a ser exitoso. Amén. El éxito que la obra en Perú tiene es porque este pastor Rodolfo, que es cubano, él no es peruano. Y los cubanos y peruanos tienen una cosmovisión diferente. Pero este hombre llegó allí y amó a ese pueblo. Lo ama. Yo que he estado cerca de él, yo veo cómo este varón lo ama el pueblo y el pueblo a él. Amén. Y ese amor hizo que Dios le diera tantos frutos en ese país. Me duele que este varón no tuviera siquiera 20 años menos. Pero toda esa vida de utilidad, hermano, como Dios le ha usado. Porque ama. El secreto del éxito está en amar lo que uno hace. Si usted no ama lo que hace, así sea usted, jóvenes, escuchen, por eso oren cuando vayan a estudiar alguna carrera. Que la amen, que les apasionen, que se vuelva no una profesión, sino una vocación. Que le guste hacerlo. Amén. Porque si no va a estar amargada toda la vida. Que cuando usted se case, ame ese matrimonio, esos hijos. Porque si usted no va a pasar amargado hasta que llega el momento en que se rompe por lo más delgado. Amén. Y colapsa. Sí. Porque uno tiene que amar y con intensidad lo que hace. La vida cristiana es para amarla. Amén. La palabra es para amarla. La iglesia, el compañerismo, la amistad, todo esto. Yo compartía con los pastores hace 15 días en Panamá y decía, estos hermanos que se nos han dividido, que se han ido de nosotros, ahora haciendo otras amistades, después de uno viejo tener todo esto, hermano. Amén. Amistades que han perdurado por casi 50 años. Usted sabe el vínculo que se forma en uno cuando uno se trata con personas durante décadas, se crea un vínculo casi irrompible. Y venir a romperlo, quedar ahora de enemigos como si lo fuéramos. Ya no poder saludar, ya no poder llamar, todo eso, hermano, eso produce un golpe interno. ¿Por qué? Porque uno ama esto. Y eso le produce a uno lágrimas y dolor. El apóstol dice que Demas me ha desamparado, se fue al mundo. Otro, Alejandro el Calderero, me causó muchos males. Le duele porque tuvieron vínculos cercanos. Amén. Aleluya, Dios nos ayude. Estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Amén. Y está hablando a los gentiles, bendito el nombre del Señor. En los versículos 14 vuelve a hacer otra oración por los efesios. Veamos cuál. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál causa? Todo lo que se está describiendo ahora por los gentiles. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sépalo, que el Señor Jesucristo tiene y tuvo Padre. Mira, aquí Pablo lo está mencionando. ¿A quién está refiriéndose? Si no tuviera Padre, entonces no le diría ante el Señor Jesucristo nada más, pero ante el Padre y está con mayúscula. Amén. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esa oración. Mire qué es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oigan la oración, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está de rodillas diciéndole, Señor, a estos efesios, fortalécelos internamente, que ellos te conozcan, tengan experiencias contigo. Porque lo único que hace que usted sea firme es la experiencia con el Dios del cielo. Mire, usted puede oír todas estas teorías y aprender teología y toma el Efesios. Es el pastor, y enseguida usted va a internet y aquí sí que hay, hermano, eso es una autopista de información. Mala y buena, regular, de todo.
Pero también hay aquí institutos bíblicos. En esta, hermano, mire, si usted es ignorante bíblico es porque quiere. Amén. No. Pero hay tantos recursos, uno puede, ahora mire, las universidades en Australia, en Estados Unidos, aprueban cuando la persona presenta un currículum allí, presenta un examen, si así no haya ido a ese salón de clase, pero paga esa parte y le hacen el examen los académicos allá y lo responde adecuadamente porque cogió información de ahí, le dan el diploma, porque tiene los conocimientos. ¿Dónde los obtuvieron? Virtualmente en la casa, estudiando y estudiando. Uy, qué bueno que el cristiano fuera así. Amén. Piense esa Biblia cada cuanto usted la toma en la casa. Alabado sea el Señor. Cada vez que la trae al culto. He visto desde aquí hermanos que llevan tiempo en la iglesia y todavía les cuesta encontrar Efesios. Y teniendo la Biblia en la mano, pescuecean, perdónenme la expresión. A ver, allá en el otro, a ver si, o será que la mía no tiene Efesios. Es muy triste que uno en la iglesia se la pase tanto tiempo y Pablo se queja, el escritor de los Hebreos, habiendo ser maestros muchos de vosotros. Por eso anoche pregunté a las jovencitas allá, ¿usted qué le gustaría de los muchachos ser después de bautizado? Uno dijo, yo quiero ser percusionista. Me gusta. Otra dijo, yo quiero ser maestra. Y una más dijo, yo quiero ser misionera. Qué bueno que esté esa visión en nosotros, hermano. A su nombre, gloria. Oiga el apóstol orando para que Dios fortaleciera a esos hermanos en Éfeso. Eso está allí en los versículos 14 y siguientes. Vean más. Para que os dé conforme veamos el versículo 16. Alabado sea el Señor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y qué más. Noten estos términos. Arraigados es profundo. Cimentados también es profundo. Los que construimos aquí, el hermano Ronnie lo sabe, cómo hubo que excavar en esto. Esa columna que usted ve tan sencilla ahí, eso es una columna de acero que está cubierta ahí, pero abajo hay una parrilla de acero. Hasta abajo nos tocó traer una máquina de esas neumáticas, para romper la piedra que había aquí. Porque nuestro hermano Alfonso, lleno con la presencia del Señor, esposo de mi hermana Carmen, dijo, pastor, ahí van a subir gente, ahí se va a congregar gente, ahí necesitamos excavar profundo. Y así se hizo esto. Los técnicos vinieron y dijeron, esto está para 5 más pisos, porque sí hubo cemento allá abajo, hierro, costo, esfuerzo, sudor, almuerzos que vendimos, ¿se acuerdan algunos? Amén. ¿Pero para qué? Para que esto no quedara frágil. Mire que no tiene fisuras. Y ya va para 4 años de construido esto. Amén. En la vida cristiana hay gente que muy tempranito se le empiezan a ver las grietas. Sí, Señor. Grieta que amenaza ruina. Amén. Cuando uno ve, por ejemplo, una persona de iglesia y al poco tiempo es que por allá con modas indecorosas por allí, que con tatuajes, que con cosas, con peinados así ellos y tal, yo digo, no está sentado ni arraigado. Cuando uno ve hermanas que llevan tiempo en una congregación y todavía con la vanidad, todavía con esas vestimentas. Mire, hoy volví a comprobarlo y yo decía, pensaba más bien, ¿por qué los grados en las fiestas, en los cumpleaños, en todo eso, por qué la gente va tan indecentemente vestida? Era en una iglesia, en un templo donde estuvimos haciendo esa graduación. Y yo digo, ¿por qué las personas no tienen la conciencia de que vamos a un templo? Amén, hermano. ¿Cuál es el interés en mostrar parte del pellejo? Amén. De exhibir su cuerpo cual barata mercadería. Porque no tienen el elemental sentido común de decir, voy a un templo donde se adora al Dios del cielo. Este vestido expone mi cuerpo, este escote no me sirve, esta es minifalda. No, yo voy a adorar al Dios del cielo. ¿Qué pasa? No están arraigados y cimentados. La cristiana y el cristiano que está arraigado y cimentado actúa de acuerdo a esas raíces. Entre más crece, más profundas son las raíces. Me dio Dios un mensaje para los hermanos de Estados Unidos. Los llamé las 4 dimensiones de la estabilidad. Está en Efesios también, 3:18. La altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Y me fui a la escritura a ver, oiga, qué cosa tan hermosa es esto. Adorados al Señor, descubrir que hay 3 dimensiones que están arriba, son superficiales y visibles, pero esta no es visible. La profundidad no se ve. Amén. Mire, usted ve el edificio, pero la profundidad usted no sabe cuánto tuvo que excavar. Y todo edificio, entre más alto sea, más profunda tiene que ser su base, su cimiento. Entre más crezca usted espiritualmente, lo hará en la medida que sus raíces se profundicen.
Mientras más superficial sea, menos va a crecer, porque ¿de dónde va a sacar fortaleza? Cuando viene el viento, los árboles grandes están bien profundos para resistir los embates del viento. Un árbol superficial lo tumba una brisa breve, leve. Mire qué ejemplo tan hermoso, que fueran arraigados y cimentados en amor. Versículo 18, ahí está. Miren esto, lo que Pablo le pedía a Dios por los efesios, para que seáis plenamente capaces. O sea, tengan la madurez para comprender. Y esta comprensión no es intelectual. Hermanos que están conectados, no es de la mente. Esto no lo aprenden ustedes, muchachos, allá en la universidad. Allá les dan otros conocimientos para ejercer una profesión. Pero esto es para vivir para Dios y ser útiles. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea. Aquí están las 4 dimensiones. ¿Cuál es la primera? La anchura. Y la palabra anchura yo la estudié, me fui al diccionario griego aquel y que, hermanos, es amplitud. Y dice la Biblia que Salomón tuvo un corazón ancho, o sea, dispuso su corazón para aprender. La anchura, esa es la primera dimensión. La segunda es que va hacia allá. Ancho es hacia, amén, hacia un costado, pero la longitud es al frente. Amén. Y me llamó la atención que el arca de Noé estaba proporcionalmente bien construida, tenía estas dimensiones. Amén. La largura es, por supuesto, mucho más que la anchura, porque los barcos tienen que ser así para poder navegar. Y la profundidad tiene que ser más bajos. Eso está en Génesis 6:15, creo que por allí me encontré con esa bendición. Y entonces la longitud, pero además debían conocer también ¿cuál? La profundidad y la altura. Un creyente bíblico, maduro en Cristo, tiene esas dimensiones. Dios bendiga esos amenes. Hermanos, a mí Dios no me llamó a entretener un pueblo, no. Por eso ustedes no me ven armando un show ni un espectáculo. Adorado sea el Señor. A mí el Señor me llamó para que ayudara a otros. Y esto lo entendí muy temprano. Esto me ha ayudado muchísimo. Profundizar hasta donde más pueda. Y Pablo está orando, Señor, dales a estos hermanos esta bendición para que lo comprendan. Papás, oren a Dios que sus hijos, nuestros hijos, tengan esa revelación divina. Porque si no, usted le puede traer de la oreja cuando está adolescente, pero se le va, hermano, a menos que Dios nos trate. Como este hombre que habló anoche aquí arriba, me iba a matar, me iba a suicidar. Y se le aguanaron los ojos, aquí trató Dios con él. Yo he tenido frente a mí personas que yo dudaba que fueran cristianos, como aquel que está de pastor en Tame, Arauca, el pastor Calisto, algunos de Tame lo conocen. Ese hombre, cuando yo le dije, usted es un hipócrita, se metió a la iglesia para sacarse a esa muchacha, no lo haga, hermano, le dije. Se quedó mirándome y se me aguanaron los ojos a él. Y dijo, ¿usted sabe por qué me juzga? Porque usted no pasó por donde yo pasé. Entonces yo le digo, dígame, ¿qué pasó? Y cuando empezó a describir su experiencia, yo dije, ay, Jesús, se metió en este hombre. Amén. Porque un inconverso no habla como él. Amén. Cuando él dijo, yo sentí que la muerte ya estaba a pocos pasos. Yo escuché que por radio daban la orden de que me ejecutaran. Y allá amordazado lo tenían en el piso. Dijo, yo hice un voto adentro de mi corazón. Y le dije en mi mente, Señor, si me salvas mi vida, seré cristiano hasta el día de mi muerte. Viviré para ti. Y cuando lo decía, se le aguanaron los ojos. Así habla un redimido. Un mundano no dice eso, porque no ha experimentado, no ha sentido. Por eso usted los ve que ellos no cantan, no oran, mientras otro pueblo adora y bendice, están tan indiferentes, pegados del chat. Es porque no está arraigado ni cimentado y no ha entendido ni la altura, ni la anchura, ni la longitud y menos la profundidad. Ah, Señor, ayúdanos. ¿Cuánto levanta su mano y da gloria al que vive? Aleluya, déjenme acelerar, demos el aplauso ya que lo quieren hacer. Capítulo 4, por favor, gloria al nombre del Señor, versículos 1 al 3, la unidad de los creyentes. En este capítulo se trata de eso. Yo pues, preso en el Señor, otra vez él habla de esto. Sepan que esta puede ser una de las epístolas carcelarias. Algunas Pablo las escribió desde la cárcel, como fue los Filipenses también. Y las epístolas pastorales fueron escritas también desde la cárcel, porque él estuvo en 2 oportunidades preso. En la etapa mayor estuvo más de 2 años detenido. Y en 2 años es mucho lo que se escribe desde una cárcel.
Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Y aquí en el capítulo 4 están, oigan bien, mencionadas normas de tipo doctrinal y de comportamiento social de nosotros. Está aquí que es en el Espíritu, están las 7 unidades mencionadas en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos y mencionemos las 7 unidades. Cuéntenlas conmigo. Un Señor, uno. Sigan leyendo. Despacio, sin carreras. ¿Cuál otro? 2, 3, 4. El cual es todo, sobre todos y por todos. Vamos en 4, versículo sí, un poquito antes, sí, vamos atrás. Amén, gracias hermano. Amén, adorado el nombre del Señor. 4, 7 estamos, ¿verdad? No, 4, 4, vamos atrás. Gloria al Señor, aquí está. Un poquito atrás. Amén. Sí, ahí es donde quiero que lleguemos. El versículo 4. Un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Continúen ahora ustedes. 3, 4, 5, 6. Todos, amén, y por todos y en todos. Versículo 7. Amén. A cada uno, amén. Hay que contarlos bien, porque son 7 unidades. Amén, 1, 1, 1, 1, adorado sea el Señor. Para diferenciarlo del politeísmo griego que imperaba, donde hay muchos dioses. Por eso, oigan amigos católicos, el catolicismo es polisantista. Como la cultura griega era politeísta, nosotros somos monoteístas. Amén, sepa esa palabra, no aparece en la Biblia, pero es un solo Dios verdadero a quien adoramos. Entonces, aquí se diferencia un Dios, una palabra, un bautismo, una fe, un Señor, etcétera. Gloria al Señor. Avancemos porque el reloj no para. Mire, adorado sea el nombre del Señor. También habla allí de la diversidad de dones que Dios pone en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y se habla de los ministerios. Por favor, vamos al versículo 11 del capítulo 4 y versículo 12. Aquí se nos habla de los ministerios y Él mismo. ¿Quién es el mismo? El Dios del cielo. Constituyó a unos que Él. La iglesia de Jesucristo es dotada por Dios a través de los ministerios. Una iglesia no puede mandar un pastor o uno de estos jóvenes a que estudie teología en una universidad mundana. En Colombia hay universidades que dan teología. La San Buenaventura es una universidad católica. De hecho, la Javeriana y otras son de origen católico y dan teología. Pero mandamos allá a un pastor y viene lleno de la cabeza de cosas, pero con una conducta no transformada y cambiada. Así es sencillo. Entonces es Dios quien constituyó a unos cuantos. ¿Cómo? Aquí hay 5 ministerios. Unos apóstoles, a otros. Y oigan el objetivo de los ministerios en la iglesia. No es la entretención, no es el vivir del ministerio. El ministerio es justo que dice que el que siembra lo espiritual recoja lo material, pero no es. Estaba respondiéndole a un pastor que me llamó de otro país que quiere venir aquí, pero dice, hermano, para que me asignen una iglesia. No me gustó esa palabra, porque esto no es un empleo cualquiera. Amén, hermanos. Otro me dijo, hermano, es que me casé y la iglesia es muy escasa en recursos, para que me ayude a orar e influir allá, para que me den una iglesia mejor. También lo amonesté, le dije, no, pastor, usted está pensando de otra manera. Allá en el Chocó, un hombre de otro concilio me dijo, ¿verdad que en el movimiento los pastores administran los diezmos y ofrendas? Le digo, sí, algunos. Si yo me gano un minero de esos que están en el atrato y que sacan en la semana hasta 1.000 millones de pesos en oro, y ese minero me diezma a mí 100 millones, entonces son míos. Y eso le llevan los ojos. Le dije, no serán suyos si usted en esta obra no tiene espacio. Aquí no puede una persona así perseverar. Puede que se camufle uno que otro, pero con el tiempo Dios los excluye, porque no fueron puestos por Dios, sino por sus propios intereses. Cuando uno ocupa el altar, oiga bien, por intereses personalistas, resulta que no es constituido por Dios. Dios los puso, Él constituyó, es que los instaló. Por eso es que la corte ha fallado a favor de esta obra una y otra vez. Hemos tenido demandas por este asunto de prestaciones sociales y todo aquello, y resulta
Se le acabaron los pilas. Gloria al Señor. Bájeme un poquito. Mire, hermano, la tapa, por favor. Disculpen, hermanos, que están conectados allá. Bajémosle un poquito aquí el volumen para continuar y terminar. Diciéndole que la corte hace una pregunta a los abogados, los jueces. Yo he estado en audiencia. ¿A usted quién lo llamó a ser pastor? Esa pregunta es determinante. Cuando esa persona que no puede decir que el hombre, porque entonces, ¿cómo así que el hombre? Si usted todo el tiempo predicó que era Dios. Bájenmelo un poquito más todavía, porque esto que estoy diciendo es para ustedes, la iglesia, pero que están allá. Cuando dice Dios, entonces Dios es su patrón. Amén, reclámele a Él. Nunca se ha oído, no se ha oído que un cura, un obispo, un arzobispo, un papa haya demandado a la iglesia católica por prestaciones sociales, porque a ellos les enseñan que es por vocación. Ese mismo principio lo aplican los jueces para los pastores, nosotros. Y por eso ninguna demanda de tipo material, que yo trabajé las 24/7, dijo uno en un tribunal. Y entonces el juez le dijo, 24 horas trabajaba usted, sí señor, y mi esposa también. Entonces usted no dormía, no comía. No, pues sí, entonces no diga que 24 horas, nadie, no hay ningún cuerpo capaz de trabajar 24 horas seguidas. Amén. Y empezaron a ir, hermano, descartando. Cuando se le preguntó, ¿quién lo llamó a usted? Bueno, yo tengo un llamado divino. Entonces, ¿por qué le reclama a ellos? Reclámele a Dios. Además, yo argumento que el pastor administraba diezmos y ofrendas, que era su paga, su salario. Emolumentos eclesiásticos se llama. Todo eso para diferenciar que esto es diferente. Por fortuna, la corte ya tiene ese fallo y siempre acudimos a lo mismo y nunca nos han obligado a nada. Gloria al nombre del Señor. Porque es injusto que esto se vea como un empleo. Después quieren cobrar que el trabajo de la mujer, de los hijos, que tal, porque barren, porque cogen una escoba y limpian un templo. No, hermano, esto es para la gloria del Señor, porque fuimos constituidos por Él. Alabado su nombre, aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. No alcanzo a terminar. Terminemos mencionando el objetivo de los ministerios, estos 5 que están aquí en Efesios 4. Mire cuál es el objetivo. Versículo 12, por favor. Amén. Ahí viene el texto. Búsquenlo allí. A fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a quienes. Dios los santifica, pero el ministerio pastoral, profético, el que sea, los perfecciona. Amén. Por eso que ustedes llegan de cualquier manera, llegamos a Cristo desordenados. Uy, hermano, una vez yo tenía una fotico de esas poquitas, que porque cuando eso ni fotos se sacaba uno, de inconverso. Y alguien lo miró y dijo, uy, no, de verdad que esto sí es la pura misericordia. Y hemos visto otros, de verdad. A veces es bueno guardarlas para recordar, no con nostalgia, sino con gratitud. Amén. ¿Se acuerda usted cuando vivía en esa vanidad y posaba así con las indidas y usted se cuadraba así para la foto? Uy, hermano, éramos una gente muy malos, digámoslo así verdaderamente. Pero vino Dios y nos trajo a la iglesia y empieza la palabra. Si uno acepta la palabra implantada, la palabra lo corrige. Usted no podrá asistir continuamente a esta iglesia y seguir siendo mundana, se lo digo desde ya. Tarde o temprano opta. O se mejora o se va y busca un grupo donde la acepten así. Se lo digo en el nombre del Señor. Igual jóvenes. Aquí usted no va a ver personas aquí tatuados y pintados, porque no imprimirás pintura alguna en tu cuerpo. Hay iglesias donde están. Ve usted en YouTube esa cantidad y hasta humo. Esta tarde le mostraba a Idalí porque vi ahí una cantante y dije, vamos a ver cómo canta, y le di ahí y cuando esos humos y multicolores. Hay gente que le gusta eso porque eso lo dan en las discotecas, en los conciertos mundanos. Y llegar uno a una iglesia para seguir lo mismo. Ay, hermanos, por favor. Una mujer en Bosa me dijo, pastor, me vine porque me invitaron a una iglesia por allá y yo fui y lo que vi es lo mismo que me tenía hastiada. Las luces multicolores, el rock, el metal, eso era lo que yo veía allí. Y yo dije, pero si esto es lo que... Y le dijo al que le invitó, hermano, lléveme a un lugar diferente, un lugar... Me dijo que era una iglesia, sí es que esto es una iglesia, pero es que esto es lo que yo veo allá en el mundo. Sí, señor, esto está en las discotecas, esto es lo que se ve allá. Este tipo de música, esta movención, este baile, porque hay iglesias que bailan, hermano, en la carne. Ella dijo, no, yo por aquí no vuelvo más. Yo necesito una iglesia que sea diferente de verdad y tiene que ser diferente. Hermanos, esta carta a los Efesios nos muestra un pueblo diferente. Y está escrita a un pueblo diferente al mundo. A su nombre, gloria.
Pudiéramos continuar, pero el tiempo avanza, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí esta noche. Vamos a continuar en la próxima emisión, como dicen por radio, y yo sé que Efesios nos va a enseñar mucho. Bendito el nombre del Señor. Nos queda faltando, amén, hablar un poquito más, alabado el nombre del Señor. Según el capítulo, versículo 17 hasta el 21, nos habla otra vez de esa otra gente pecadora y la diferencia que debe haber. A ver, veámoslo pronto. 17, 18 y 20, 21. Ahí por favor en el capítulo 4. Solamente lo leemos para que usted se lleve la idea completa. Gloria al Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué es lo que requiere? Y exige que no andéis como quienes, los otros gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente. Miren más el versículo, teniendo el entendimiento como entenebrecido, no están arraigados ni cimentados, su mente está en ellos sin transformación. Incluso critican las iglesias conservadoras, nos llaman, nos dicen fanáticos, legalistas, digan lo que quieran, pero es que mire, ajenos a la vida de Dios, esa gente, oiga, por la ignorancia que en ellos hay, y miren la raíz de esa ignorancia, ¿cuál es? La dureza del corazón. Como no abren su corazón para Dios, aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Eso es muy triste, hermano. Amén. Cristianas supuestas, y digo supuesta porque una genuina cristiana no se va a los gimnasios, se lo digo, vestida de licra, y se compra una cicla de carrera para estar por allá entrenando con los mundanos. Cómo no se levantan a orar y a clamar y a buscar la presencia del Señor, cómo nunca se les ve en un ayuno en una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto hay que decirlo, igual varones. Un cristiano genuino no está buscando qué moda última sale para copiarla. Que hay algunos que dicen, uy, yo me compraba este bluye, pero con todo este hueco, pero uy, ¿quién se aguanta ese pastor? Sí, señor, no es por eso. Es que si uno, mire, ahí es por la dureza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer toda clase de impurezas con avidez. Está diciendo, la vida de ustedes tiene que ser diferente. Que así lo sea entre nosotros. Pongámonos de pie en esta hora. Usted le va a dar gracias a Dios por esta vida nueva en Cristo. Le va a pedir a Dios allá también, hermano. Dios bendiga a todos los que están conectados. Ya tenemos allí más de 400 conectados. Dios los bendiga mucho, hermano. Allá también usted puede orar. Entienda esta carta, léala y reléala. Pídale a Dios entendimiento y usted encontrará que sus raíces se van profundizando. Va usted, oiga, cimentándose, y venga el viento que venga, sople lo que sople, haya el movimiento telúrico en la escala, amén, que sea, usted permanecerá porque está fundado y anclado en la roca, hermana. Vamos a orar, que se oiga esa oración de gratitud ante nuestro Dios. Bendito Padre y eterno Dios, muchas gracias, Señor, te doy en esta noche. Alabo tu glorioso nombre, poderoso Señor, por esta bendición que nos permite ver someramente. Si esto es superficialmente viendo la carta, textos salteados, Señor amado, oh Dios, cuanto más aprendiésemos si fuésemos a la profundidad de esta hermosa epístola. Aleluya, que nos muestra tu plan de redención, el misterio que fue develado, que fue, oh Dios, mostrado a los gentiles. Esa barrera intermedia que nos impedía ser un solo pueblo fue quitada y vinimos a ser uno. Aleluya, bendito tu nombre poderoso. Gracias también, Señor amado, por las oraciones que Pablo hizo por esa iglesia. Yo hago esta por este pueblo para que entiendan, oh Dios mío, y sean plenamente capaces de comprender estas grandes bendiciones, Señor amado. Oh Dios eterno, revela, muestra a través de tu Espíritu a tu pueblo las verdades de esta epístola, y que esa revelación, ese entendimiento, esa comprensión nos lleve, Señor, a esas dimensiones que menciona esta carta en el capítulo 3, versículo 18, Señor. Muchas gracias.